Buenas tardes, en esta ocasión vamos a exponer sobre lo que es la correlación cruzada. Mi grupo está conformado por Eric Steven Mendoza y quien les habla Vanessa Mendivelso. Como primera instancia, vamos a decir que la correlación se utiliza para revelar el grado de similitud que hay entre dos señales. Esta se puede definir de tres formas diferentes. La primera es utilizando la ecuación que tenemos en el recuadro rojo, que nos define la correlación entre f y g como la sumatoria de los m desde menos infinito hasta infinito de f de n más m por g de m. F y g son dos señales diferentes, como podemos ver. Para llegar a la segunda forma de definir la correlación, lo que hacemos es un cambio de variable. N más m lo cambiamos por k, como podemos ver en esta parte. Y la ecuación nos queda algo así. La correlación entre f y g nos queda como la sumatoria de los k desde menos infinito hasta infinito de la señal f definida en k y la señal g definida en k menos m, que lo hacemos despejando m de esta sustitución. Si volvemos k como m para tenerla en la forma en la que teníamos la primera definición, nos queda la segunda definición como la correlación entre f y g de la sumatoria de los m desde los menos infinito hasta infinito de f de m por g de m menos n. Posteriormente, para llegar a la tercera definición, lo que hacemos es factorizar el argumento de esta señal, de la señal en g. Factorizando el signo nos queda así. Y lo que hacemos es las siguientes sustituciones. Entonces, en la señal f cambiamos m por n para que nos quede f de n. Y en la señal g cambiamos este argumento de n menos m por n. Y entonces nos queda g de menos n por este menos. Entonces la definición nos queda como la correlación de f y g nos quedaría igual a la convolución entre f de n y g de n y g de menos n, y este menos n lo que nos indica es que g tiene una inversión de manera horizontal. Para ver algunas propiedades, vemos primero cuando f es igual a g. Esto se le llama autocorrelación y su resultado es una gráfica par y se define con la ecuación que tenemos aquí. Como segunda medida decimos que la autocorrelación tiene como altura en cero la energía de la señal. Esto se define si evaluamos en cero la ecuación que obtuvimos de acá de la autocorrelación, la evaluamos en el punto cero, entonces n se nos vuelve cero y nos queda que es la sumatoria de f de f de m por f de m, entonces queda f de m al cuadrado. Y la definición de energía dice que es la sumatoria de la señal al cuadrado. Por último, vemos que la correlación no es conmutativa, porque la correlación de f a g de n es igual a la correlación de g a f de menos n. Como lo pudimos ver en nuestra tercera definición, en la convolución, la señal g tiene una inversión de manera horizontal, lo cual nos da por entendido que el cambio de las señales no es el mismo, por lo tanto la correlación no es conmutativa. Adicionalmente, tenemos en cuenta que la correlación no siempre existe y que presenta problemas cuando las señales son periódicas por la sumatoria de los infinitos. A continuación vamos a ver un par de ejemplos y la definición de correlación en MATLAB. Bien, y ahora vamos a calcular la correlación cruzada de las siguientes señales. Entonces,
verificando que las dos señales tengan la misma longitud. Ahora procedemos a hallar la señal y de menos n, o sea, invertir la señal de n, como vamos a observar a continuación. Ahora, ya con la señal invertida y el punto cero localizado correctamente, vamos a utilizar el método rápido. Entonces debemos disponer los dos vectores uno encima del otro. Ok, ya tenemos la operación copiada. Ahora procedemos a multiplicar. Normalmente de izquierda a derecha. Entonces empezamos. Menos 3 por 3 da menos 9. Menos 3 por 5, 15. Menos 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. Y 3 por 4, 12. Y vamos a la cifra siguiente, que es el 1. La cifra siguiente sería menos 3 por 1 es menos 3. 5, 1, 0, 2 y 4. Será íntegro porque el múltiplo es 1. Menos 2 por menos 3 da 6. Menos 2 por 5 da menos 10. Menos 2 por 1, menos 2. 0. Menos 4. Y menos 8. El siguiente factor es 0. Entonces al multiplicar por 0 sumamos ceros a toda la fila. El siguiente factor es 1 menos 3, 5, 1, 0, 2, 4. Y el factor final es menos 2. Menos 2 por menos 3 es 6. Menos 10. Menos 2. 0. Menos 4. Y 8. Y finalizamos el producto. Ahora debemos sumar las columnas y determinar el punto 0. Para determinar el punto 0 vemos que el punto 0 de la sucesión de arriba es 1 y el punto de abajo es menos 2. En el momento en que se multiplicaron ambos es en donde cae el punto 0. Entonces sería aquí en este punto. Menos 2 por 1 da menos 2 en este punto. Entonces trazamos la recta y realizamos la suma para obtener el valor final. Esto corresponde a menos 9. 15 menos 3 es 12. Ahora 6, 5 y 3, 8 y 6, 14. Menos 9 de nuevo. 6 menos 2 es 4 menos 3, 1. 14 y 5, 19 y 6, 25. 4 menos 4, 0, se cancelan. Y menos 10 y 1, menos 9. Menos 10, 2. 0 y finalmente es 8, pero
este es menos 8, aquí falta el símbolo negativo porque es menos 2 por menos 4 menos 8, y ahí tenemos la correlación. El punto 0 habíamos hablado que daba en este lugar el resultado de que el producto de los dos puntos 0 se encontraba aquí entre 1 y menos 2, y aquí queda el punto 0. Entonces la correlación obtenida se puede escribir de la siguiente manera. Ok, acá encontramos la serie ordenada y el punto 0 se encuentra en 1. El punto 0 se encontraría en 1, y esa sería la correlación de esas dos señales. Es muy parecida a la convolución, sino que la única diferencia es que se invierte este vector. Bueno, a continuación se explica un ejemplo en MATLAB de correlación. Entonces vamos a grabar 3 muestras de audio. Entonces el primer audio y el segundo se van a comparar con el tercer audio, y la correlación en la gráfica nos va a mostrar cuál audio está más cerca o está contenido en el otro. Entonces lo primero que haremos será grabar los audios. Como podemos observar acá, se crean los objetos de grabación y se almacenan los audios en arrays. Se está muestreando a 44.000 Hz, y posteriormente se grafican las señales para la comparación visual, y luego se hallan las correlaciones. Entonces se utiliza la función xcore de MATLAB, que nos devuelve el eje de tiempo discreto y el valor de la correlación, y se correlaciona el audio 1 y el audio 2 con la muestra, que es la tercera señal, y luego se grafican las correlaciones para analizar gráficamente los resultados. Entonces a continuación vamos a ejecutar el programa y a grabar los audios. Ok, entonces ejecutaremos y haremos una prueba entre una palabra carro, y mostrará la correlación entre las señales. Como podemos ver aquí, se evidencia la palabra carro, se evidencia el ruido y se evidencia la palabra carro de nuevo. Y la correlación entre el audio 1 y la muestra nos muestra un valor bastante alto, cerca del 0. Quiere decir que las palabras o que una señal está contenida o es similar o está relacionada a la otra, mientras que entre la muestra 2 y el audio se ve una amplitud muy pequeña, por el orden de los 0.3 en audio normalizado. Quiere decir que una señal no está contenida en la otra, entonces la correlación funciona. Entonces podemos observar otro ejemplo. Vamos de nuevo. 1, 10, 1. Entonces aquí podemos ver la correlación. Si bien las señales no están alineadas, tienen que tener la misma duración para que la correlación funcione, y la misma frecuencia de muestreo. En este caso podemos observar que es más compatible la señal 1 que la señal 2. Efectivamente, en la señal 1 y la señal muestra se está diciendo lo mismo, 1, en la señal 2 se dice 10, y la correlación con la muestra 2 tiene un valor cercano a 3, mientras que la correlación con la muestra 1 tiene un valor más cercano a 5. Quiere decir que está más relacionada.